En el Sistema Michoacano de Radio y Televisión vamos a seguir hablando de los libros de texto porque, como ya le dijimos, queremos y podemos, y además es importante que hablemos de ellos. Por eso el día de hoy vamos a hablar sobre el papel del docente en la nueva escuela mexicana y, pues obviamente, de forma irremediable, de los libros de texto. ¿Cuál es el papel que juega el docente o la docente en este nuevo proyecto de escuela que construye México a partir del gobierno federal? ¿Se le toma en cuenta, no se le toma en cuenta? ¿Es un repetidor? ¿Es un educador? ¿Es alguien que facilita? ¿Es alguien que asiste? Hay muchas dudas y se dicen muchas cosas, pero yo nada más quiero recordarle que la escuela tradicional y esa forma tan agresiva y violenta de enseñarle a nuestros hijos e hijas, enseñarles lo que tenían que aprender o lo que tenían que conocer, pues es más vieja que nuestra independencia. Y ¿sabe qué? Si quiere referencias, póngase a ver videos de Pink Floyd, nomás para que se dé cuenta, porque luego dicen trasnochados, comunistas, sesenteros. Bueno, si hay algo trasnochado es la escuela tradicional. Ya había universidades en la Edad Media, acuérdese, y así nos querían enseñar. Por eso, el día de hoy vamos a tener al siguiente panel. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Yo soy Marco Antonio Telles, soy secretario técnico en la Secretaría de Educación. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Hurtado Chagoya. Actualmente estamos siendo promotores del movimiento pedagógico mexicano. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Rivera Hernández, soy psicólogo y sociólogo y vamos a dibujar con peras y manzanas. Bueno, entonces vamos a arrancar. ¿Cuál es el papel del docente en la nueva escuela mexicana? ¿Qué papel juega, Marco? Bueno, pues el docente es un actor fundamental en este proceso educativo, en esta fiesta del regreso a la nueva escuela mexicana. Creo que va a ser parte fundamental el próximo 28 de agosto, que regresemos a las aulas y que regresemos estrenando un modelo educativo distinto, un modelo que justamente reconoce primero el tema ya que hemos estado tratando durante todos estos días, nuevas herramientas, que son los nuevos libros de texto, que son libros de texto trabajados por maestras y por maestros de 32 entidades federativas. Hoy justamente en Palacio Nacional un docente michoacano estará presentando la información de lo que estuvo trabajando para contribuir a los libros de texto, a esta nueva familia de libros de texto. Pero una de las partes fundamentales es justamente eso. En principio están construidos por docentes que han estado reflexionando, que han estado trabajando en la construcción de estos documentos y van a ser implementados por los docentes, reconociendo que los libros de texto no son otra cosa que una herramienta, un elemento sobre el cual van a poder cambiar esa cultura que tenemos y que bien planteábamos hace rato recordando la famosa película de The Wall de Pink Floyd, y que justamente la idea es que ya no tengamos, como venía en nuestro país desde el inicio de la construcción de un modelo educativo nacional en el que se pensaba la educación para México es debe estar diseñada por la federación, debe de ser con estos elementos y todos los niños de todos los estados, de todas las comunidades deben de aprender exactamente igual y con este mismo modelo. Hoy lo que se plantea, sí es un modelo que se va presentando desde la federación, es un modelo sintético que en todos los estados se debe de seguir, pero que cada maestro, cada docente en su aula y con su comunidad educativa va a ir construyendo y va a ser el actor fundamental para poder hacer realidad lo que está planteado en los libros. Es decir, los libros vienen siendo una guía, un instrumento con el cual los docentes se van a ayudar para poder llevar un modelo de educación diferente a nuestras niñas y nuestros niños, que va a ser completamente distinto a ese modelo que incluso se dibujaba en muchas caricaturas de Quino, que las tenemos bien recordadas, cómo llegaban a la escuela y se cortaba con un cuadrito las ideas que podían ser bien diferentes de los niños. Claro. Hoy no, hoy va a ser distinto con este modelo y el docente va a ser protagonista de esta transformación en la educación. El docente es protagonista y los niños también son protagonistas. Naturalmente, porque hoy el docente va a recuperar la autonomía y por primera vez después de décadas vamos a hablar de pedagogía, ¿no? De la forma de cómo vamos a enseñar. Por eso los libros, como señalaba aquí el licenciado Marcos, son solamente herramientas, pero son herramientas
que van articuladas a la realidad, porque participaron muchos maestros de todo el país, incluyendo Michoacán, y eso le puso un tono diferente. ¿En qué sentido? En que es el tono de las prácticas concretas. Por eso nosotros desde el movimiento pedagógico mexicano en todo el país estamos apoyando esta propuesta, porque lo que hay que resaltar es que esta propuesta de la nueva escuela mexicana recoge precisamente las experiencias de los maestros, las experiencias que se han venido dando durante muchos años. Nosotros aquí tenemos 18 años en Michoacán y el lema era tejer escuela-comunidad. Por eso cuando llega la nueva escuela mexicana, pues nos cae como anillo al dedo, ¿no? Eso ya lo veníamos haciendo nosotros desde hace 18 años y hoy lo que vemos es que es un proceso totalmente formal, institucionalizado, no tenemos que pelear con los supervisores, tenemos hoy la palabra. Entonces un desafío que tiene el maestro es tomar la palabra, ese es el desafío. Y un asunto que es fundamental es en colectivo, o sea, no puede el maestro decir yo voy a dar mi clase, mi sesión, no, es los proyectos que más adelante podemos explicar un poco, van a ser trabajados desde el aula, la escuela y la comunidad. Por lo tanto, hoy es el trabajo colectivo, es recuperar la comunidad como el centro de todo el planteamiento educativo. ¿Qué papel jugaba antes el profesor entonces, Kike? Yo creo que es necesario poner en la mesa, ya lo han planteado los compañeros, pero es necesario poner en la mesa que finalmente la función del docente que se había establecido desde ideologías neoliberales articuladas desde hace más de 40 años, ya lo hemos dicho muchísimas veces aquí, era de reproducir, ¿no? Es decir, ahí está la pedagogía bancaria, ¿no? La educación bancaria, están algunos marcos teóricos más que pueden explicar esto, pero finalmente yo creo que hay varias aristas. Por un lado está la contextualización, que es un proyecto de nación a partir de la educación y la función del docente es primordial en generar sujetos críticos, pero a partir a través de la colectividad y de la comunidad comenzar a articular los conocimientos, ¿no? Es decir, el docente tiene una función primordial en la comunidad y en el contenido académico. Caso distinto a décadas anteriores, cuando, por ejemplo, ya lo hemos dicho también aquí, con Miguel de la Madrid, se modifica la educación del docente, pero además se le coloniza ideológicamente y se le hace suponer que él es el que sabe completamente todo. Entonces, a partir de esta colonización ideológica, él llega a las aulas, no nada más de básica, en nivel medio, a nivel superior, en posgrados, llegaban con el supuesto saber a devengar, ¿no? Es decir, a decir que ellos sabían y que ellos construían el saber. Ahora no, ahora se deconstruye, se transforma y se dice, a ver, sí puede ser que tú tengas un saber y quizá un conocimiento desde Villoro, pero se articula con la comunidad, se articula con los saberes populares, se articula con las planeaciones y entonces el contenido académico, los saberes y lo científico se va configurando hacia la conformación de un nuevo sujeto, que ese es uno de los temas también anteriores, ¿no? El perfil de egreso, la conformación de este nuevo sujeto que es crítico, que es autónomo, que es político, no de partido, sino entender la política en lo social, que también es propositivo y que entonces comienza a articular. Por lo tanto, a mí me parece, compañeros aquí en la mesa, que el papel del docente en este momento sí es completamente distinto hace 40 o 50 años de lo que se venía articulando en la política educativa mexicana. ¿Por qué? Porque hay un giro completo. Aquí hay un proyecto de nación a partir de la educación. Antes no. La OCDE daba recetas y homogenizaba y categorizaba, ¿no? Y entonces, como decía el compañero, todos tenían que aprender lo mismo. Todos tenían que aprender bien formaditos, ¿no? Y entonces acá no, la facultad de la nueva escuela mexicana y de la función del docente me parece que es reconocer la diferencia, articular la diferencia, verla como una fortaleza y a partir de eso constituir el nuevo perfil de egreso de la nueva escuela mexicana a partir de la función docente con la comunidad. Se encendió la mesa roja de la televisión pública nacional, la mesa de peras y manzanas, con peras y con manzanas, ya nos explicaron el papel del docente. Arrancamos, vamos a ir a una pausa y volvemos porque creo que hay muchas otras cosas que podemos ir platicando. Y recuerde usted, si en su casa de pronto suena una canción de Silvio Rodríguez o de Ali Primera, es seguramente porque su hijo ha leído un libro de texto gratuito. Vamos a ir a una pausa, volvemos. Estamos de vuelta. Ya le decía yo que si de repente escuchaba en su casa alguna canción de su cantante, bueno, del cantante o la cantante revolucionaria favorito o favorita de su hijo, pues seguramente era
porque habían leído los libros de texto gratuitos, pero no los de ahora, sino los de hace muchos años y los de muchas partes del mundo, porque si algo es revolucionario es la educación, porque el capitalismo nos ha envuelto y ha creado un mundo donde las mentiras, las personas pues que hacen cosas incorrectas, los que piensan solamente en ellos, son los buenos. Y entonces, en un mundo donde el individualismo, donde la incorrección, la maldad e incluso la mentira son las cosas que dominan, pues la verdad es revolucionaria. Y los que decimos las cosas de frente somos los malos. Entonces, sí, tal vez eso pase cuando uno agarre un libro de texto, pero no nada más los de ahora, sino los de no sé, hace 50, 60 años. Pero entonces no se asuste. Piense que sus hijos merecen liberarse y la verdad nos hace libres. Y para llegar a la verdad hay que utilizar la ciencia. Y para aprender a usar la ciencia necesitamos a una o a un docente. Y por eso estamos hablando del papel de ellos el día de hoy. Marco. Entonces, el libro de texto se complementa con el profesor. El profesor se complementa con el libro de texto. ¿Cómo funciona? El profesor, decía yo, es facilitador. ¿Cómo funciona? Es una parte muy, muy importante y creo que ya es algo que ahorita se comentaba. En buena medida, esta familia de libros de texto gratuito ha pasado por un proceso de observaciones muy riguroso, ha pasado por un proceso en que lo ha ido construyendo docentes, maestras, maestros, como se decía, de todo el país. Creo que es importante reconocer también que solo mentes muy egoístas podrían colocar un libro de texto o un libro cualquiera como un peligro para cualquier circunstancia. Hoy por hoy, maestras y maestros de todo México estuvieron trabajando en la construcción de estos documentos. Estamos nosotros contentos y confiados, optimistas de cómo estos libros van a poder ser útiles para los maestros. Son documentos que, como decíamos hace un rato, son referente para que las maestras y los maestros puedan estar trabajando en el aula, pero bien se planteaba, van a estar trabajando con la comunidad, van a estar trabajando con los alumnos, se van a alejar de esta idea o de esta concepción o de este mecanismo individualista donde cada alumno tiene su meta individual y tiene sus mecanismos para ir midiéndose sobre sí mismo, y vamos a ir construyendo conocimiento en comunidad y vamos a estar trabajando de modo que el libro de texto pueda irnos dando pautas para cómo vamos elaborando proyectos en el aula y que el propio maestro, en coordinación con sus alumnos, en comunidad y en una comunicación con ellos, pueda ir viendo cómo construir saberes, más allá de la posibilidad de la idea de siempre de ir construyendo un aprendizaje que se va midiendo y que se van logrando metas muy específicas que no necesariamente son lo que más le sirve al niño, no son lo que más le sirve a nuestros alumnos. Cierro esta intervención con la reflexión sencilla de en algún momento justamente la idea era poder ver cómo íbamos acumulando un logro de aprendizaje y cómo se iba midiendo esto entre las escuelas de todo el país y de todo el mundo con mecanismos estandarizados. Hoy por hoy la idea es que los niños puedan compartir la información de lo que conocen en su comunidad, que puedan construir saberes que les sean útiles en comunicación con sus maestros y en un mecanismo mucho más horizontal. Eso es algo que han perseguido los maestros de México y del mundo durante muchísimo tiempo, el lograr transformar la educación como la nueva escuela mexicana que tenemos hoy. Es un despropósito que cualquier voz pudiera pensar, no solo que los libros de texto pudieran ser peligrosos, porque es de desestimar el trabajo que han estado haciendo muchísimos maestros, no solo en la construcción de estos documentos, sino en la construcción del modelo que lleva muchísimo tiempo y mucho trabajo desarrollado por todos y todos. Ok, ¿y los profesores y las profesoras están preparados para esto? Están preparados para enfrentar... Porque se dice mucho, ¿no? Sí. O sea, dicen, no, nada más saben cerrar carreteras, este discurso propiciado principalmente por medios de comunicación de derecha, hay que decirlo, intolerantes, ¿no? Por eso pregunto, hay que decirle a la gente, ¿no?
¿Están preparados? Claro que están preparados. Si revisamos la nueva escuela mexicana, hay una serie de aportación de esos maestros que resistieron a las políticas homogenizadoras del Banco Mundial y todo esto, y que pusieron su granito de arena en Chiapas, Oaxaca, Michoacán. Incluso aquí el doctor Saavedra, que todos los maestros lo conocemos, está citado en el plan de estudios, porque ahí hay un trabajo de hace muchos años de interdisciplinaridad. Naturalmente que el maestro resistía aquella parte donde te exigían una evaluación, te tenían estandarizado, y este proceso también queremos decirle que va a ser lento y paulatino. ¿Por qué? Porque no es de la noche a la mañana cambiar todo un planteamiento, todo lo que es más que un modelo, es un paradigma, es una manera de cómo enfrentar. Y varias gente dice, bueno, ¿por qué al final del sexenio? ¿Por qué no al principio? ¿Por qué? Porque era pensar cómo, vamos a decir la palabra, desmontar aquella idea de educación. Y ustedes saben, este gobierno con la Cuarta Transformación inició precisamente reformando la ley, quitando lo punitivo, y poco a poco fue armando una estructura que nos permitiera recoger toda la experiencia de los maestros, de todo el país. Ahí está plasmada. Por eso cuando vamos a la bibliografía del plan de estudios vamos a encontrar cerca de 70 hojas, porque está metida toda la idea, ¿no? Desde aquella idea de la escuela rural mexicana que nos decía Moisés hace muchos años. Queremos decirle que Michoacán ha sido punta de lanza aquí en la comunidad de Carapan, precisamente en los años 28, en los años 30, empezó esta discusión de la escuela que, entonces en ese tiempo decía, esta escuela no se sabe dónde termina y dónde termina la comunidad, porque era una escuela de la comunidad. Entonces no es algo tan nuevo, es algo que la escuela ya tenía y que el maestro tiene un asunto fundamental, que ese es el colectivo. O sea, el maestro es enfrentar, yo soy maestro de secundarias y hoy yo soy de formación cívica y ética, pero nadie podemos planear individualmente, tenemos que planear en colectivo. Pero entonces lo que está detrás de este modelo educativo también es qué país queremos, o sea, hasta dónde. Y yo creo que hay un punto muy importante ahí, el punto del bienestar. Queremos un país para todos. Ese va a ser la escuela. O sea, la escuela va a ser un reflejo de esa nueva convivencia que tienen los alumnos, los padres de familia, porque hoy todos van a entrar a la escuela. Todos, más adelante podemos ver algunos tics más adelante de cómo se va a ir haciendo, y por eso no hay trampa. Va a haber, tenemos cerca de 11,000 escuelas, va a haber 11,000 planes de trabajo. O sea, no hay trampa en esto, ¿no? Claro. Yo me cuestionaba en algún punto cuando el presidente López Obrador ganaba, si su idea de gobernar para todos era necesaria. Me fui convenciendo de que sí, de que era importantísima. Y yo entiendo que la educación pues es para todos. El Estado ofrece una educación gratuita y laica. Habrá quien quiera tomar la educación privada, está bien, tiene todo el derecho. Lo que me queda claro es que la educación que va a ofertar el Estado es esta. Y habrá quien diga, bueno, yo no quiero usar los libros de texto y tengo 10,000 pesos para pagar al mes para meter a mi hijo a otra escuela. Se vale, siempre y cuando la Secretaría lo avale. Lo que yo quiero rescatar de esto y hago ese preámbulo es porque evidentemente yo los entiendo a ustedes y exacto, se trata de qué país queremos. Y creo que las mayorías queremos un país así, como el que acabas de plantear, como el que los libros de texto nos quieren dibujar. El tema es que hay una minoría a la que no le gusta y bueno, en algún punto tendremos que dar el debate, como lo estamos dando ahora. En algún punto tendremos que confrontar esas ideas, pero que le quede claro a la gente lo que piensan estas personas que deben significar el 10, 13, 15 por mucho por ciento de la ciudadanía. Reflexiónelo usted si es lo que también usted piensa y es el país que usted quiere. Si quiere un país gobernado por unos cuantos, donde los altos blancos y bronceados y las altas blancas y bronceadas tengan todo por el simple hecho de ser altos, blancos y bronceados, donde uno de los hombres más ricos del país no paga impuestos y se atreve todavía en tono despectivo e incluso homofóbico
a referirse a gente de la población LGBT. Pregúntese si usted quiere un país donde nos digan que no tenemos oportunidad de opinar porque somos pobres. Pregúntese si quiere un país donde nos mientan y nos digan que vendiendo gelatinas vamos a salir adelante, vamos a ser presidentes de México. Es eso, es 2 proyectos, se debaten también en el libro de texto. Vamos a ir a una pausa y regresamos contigo, Kike. Sí. ¿Sí? No se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta y tú nada más sabes cerrar carreteras, Kike. Eso es lo que te enseñaron. No, a ver. Yo creo que hay un punto fundamental aquí, compañeros, y que también lo tenemos que decir a la población. Entendiéndolo desde un aspecto sociológico, probablemente lo que se buscaba hacer era despersonalizar al mexicano, ¿no? Homogeneizarlo y decir, la globalización nos trae que todos tenemos las mismas oportunidades y las mismas características. Todos, incluso vendiendo gelatinas, podemos llegar a ser presidentes, como Obama. Hasta cuando tienes que compartir la mesa, porque entonces sí, la pigmentocracia contaba, ¿no? Sí, a eso es a lo que voy. Finalmente el proyecto, que yo insisto, me parece que es un proyecto de nación sumamente interesante, que lo han planteado aquí los compañeros, es un problema fundamental sociológicamente entendido, y desde la educación es el sentido de identidad, el proceso de arraigo, ¿no? Es decir, los profesores mexicanos, muchos, incluso de los que yo conozco, compañeros de trabajo, asumíamos un discurso colonizado, neoliberal, calidad, competitividad, eficacia, eficiencia, misión, visión, etcétera, 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 que son discursos empresariales del posmodernismo articulados a la educación, es decir, ver la educación como un proceso objetal. ¿Qué tipo de sujeto vamos a realizar para que sea rentable y productivo en el mercado laboral? Acá no. Y ver, eso le conviene a unos, ¿no? Sí, claro, a la minoría. Claro, y está bien que ellos defiendan eso si quieren, es su problema. Nosotros defendemos esto otro. Claro, nosotros defendemos el bien común, la colectividad, el estado de bienestar, ¿no? Y que finalmente eso también tiene que ver con la función del docente post-revolucionario, el maestro lo planteó, post-revolucionario, a partir de ese movimiento social tan grande que fue la Revolución Mexicana y que a partir del artículo del 17 se configura la educación para todo el pueblo, ¿no? Es decir, lo voy a decir con mucho respeto, estamos tratando o se está tratando de que el docente, los profes, los educadores populares que nos asumimos desde la comunidad, nos arraiguemos a nuestras raíces y configuremos desde la comunidad, desde el bien común. Yo insisto mucho, desde la colectividad, desde el saber popular, porque recordemos que también ellos mismos dividieron el conocimiento y el saber, ¿no? Uno es científico y el otro no, el otro es popular. Pero también tiene que ver un tema de fondo. Me parece que un tema de fondo ahí, entendiéndolo desde la sociología quizá, tiene que ver en cómo nos colonizaron, ¿no? Y entonces muchos de los que trabajamos en la educación nos asumimos pequeños burgueses y entonces en la comunidad ya no teníamos sentido de pertenencia. O no sé si nos asumamos, pero, o sea, no nos dábamos cuenta, pero nos sentíamos así, ¿no? Exactamente. Ese es el punto. Yo aquí regreso a mi pueblo, yo ya estudié. Sí. Yo ya soy diferente. Dígame, licenciado, porque si no, no le contesto, ¿no? O sea, sí. Y eso es lo que quiero plantear. No sé si me explico. O sea, acá tiene que ver desde un proceso de psicología social, desde sociología, cómo nos colonizan y entonces nos quitan el arraigo. Y me parece que la función del docente ahora con la nueva escuela mexicana es eso, sentirnos orgullosos de nuestra identidad, de nuestra comunidad, de nuestros saberes. Y que, por supuesto, pues es un peligro para la pequeña minoría que tiene que ver con la educación que buscan. Y voy a poner una nota al pie de página nada más, si me permiten. Hace muchos años, este señor que criticó los libros de texto a partir de esa televisora, hablaba del bono educativo, no sé si ustedes se acuerdan. Y él decía, es bien fácil, tú le das entonces a la persona un bono educativo y él decide dónde va y lo pone en la escuela. Pues sí, pero desarticulaba la función del Estado y entonces articulaba el bono educativo y tú le ponías una escuela privada de 5 pisos, con internet, con acabados de lujo y poner la escuela rural a partir de lo que había pues en ese momento. Y entonces el ciudadano decide hacia dónde invertir ese bono educativo, pero eso tenía que ver con la ganancia que le generaba económica en términos concretos a Fundación Azteca para vender la educación. Y mientras los que quieran y desean y puedan lo pueden hacer, es decir, articular la educación privada, está bien, pero la función del Estado es asegurar la educación para todos. Y me parece algo fundamental también planteando aquí que la nueva escuela mexicana, reitero, busca arraigarse a la mexicanidad.
este proyecto de la nueva escuela mexicana a mí me parece un parteaguas porque es justamente como la escuela rural mexicana. Si ustedes se acuerdan y hacemos notas de la historia de la educación, venían de Europa, venían de Alemania a ver cómo trabajaban los profesores mexicanos, ¿no? Es más, las misiones culturales fueron investigadas desde la UNESCO, ¿no? Las michoacanas, los albergues escolares rurales, o sea, son modelos educativos que han venido a transformar comunidades, pero cuando entra la era de la globalización, el individualismo y el consumismo y exacerbado, el ganar dinero a como dé lugar, se rompe, pero tienes que romper de raíz, tienes que romper esa colectividad. Es más fácil colonizar un sujeto que no tenga raíces históricas ni comunitarias a uno que esté suelto completamente. Entonces a mí me parece que la función del docente en este momento, igual que en muchos procesos de la historia mexicana, sociológicamente entendido, es fundamental, fundamental. Y no nada más cerramos calles, digo, también hacemos propuesta crítica, ¿no? Michoacán lleva años escribiendo. Pero cerrar calles no es algo malo, ¿verdad? ¿Es un proceso de manifestación? Claro. Claro. ¿Qué responde? A una necesidad. No es un capricho, no. Claro, o sea, no es como que yo me levante y diga, yo soy profesor y como estudié para ser profesor, pues tengo que cerrar una calle porque si no, no, se responde también a una necesidad que como gremio no está siendo resuelta y que bueno, son mecanismos de presión. Hay que poner una velita y prenderle y celebrar porque Michoacán tiene un año sin bloqueos. Y eso es de aplaudirse, pero no es pues porque hayan erradicado a los maestros, hayan encarcelado a los profesores y profesoras que hacían bloqueos, es porque se ha intentado hacer un buen trabajo y se ha venido haciendo desde la Secretaría de Educación y bueno, habrá retos, habrá cosas que solucionar todavía, pero bueno, ahí vamos. Qué bueno, hay que dignificar la imagen del profesor y de la profesora. Justamente hablando del papel de los docentes, creo yo que es un buen momento para hacerlo, Marco. O sea, cuando tú ves a un profesor, ¿qué es, o a una profesora, qué es lo que o sea, qué es lo que ves en su totalidad, en esa abstracción? No solamente es una persona, digo, no sé, se habla mucho del tema político ahora, pero educar también es política, ¿no? Desde luego. El profesor es un transformador. El profesor es el alma de nuestra sociedad. Creo que uno de los primeros actos humanos, actos que hicimos como sociedad, es aprender. Desde el momento en el que tomamos el dedo de nuestra mamá, empezamos a aprender cosas y empezamos a aprender de nuestro contexto y con nuestros sentidos. Como seres humanos empezamos a construirnos como tales, como especie humana, una vez que empezamos a enseñar cosas y a transmitir y a generar conocimientos. Entonces, la labor del educador es una labor que ha sido fundamental toda la vida. Una de las partes fundamentales, una de las partes claras, que incluso es un llamado importante que aprovechamos este espacio para hacer a los docentes y que creo que obedece mucho a lo que se acaba de plantear y poner aquí sobre la mesa en este proceso de tantas décadas de justamente colonización, de una idea de colocar modelos que no necesariamente son los pertinentes en la idea del educador. Ajá. Es justamente que el maestro se sienta orgulloso. Maestras y maestros, siéntanse orgullosas y orgullosos de lo que está pasando en nuestro país, porque se está haciendo un reconocimiento a la labor de ellos, se está haciendo un reconocimiento, si bien estábamos diciendo que vayamos a películas o a canciones de Pink Floyd, si bien estábamos diciendo cómo se modifica la educación para que el educador haga mentes cuadradas, lo cierto es que el educador siempre ha sido revolucionario y que aunque eso haya pretendido el modelo educativo que se ha impuesto desde la federación durante mucho tiempo, el educador se ha resistido a eso. Y el educador en todo el mundo y en el país, en México y en algunas entidades en particular, ha presentado propuestas alternativas y propuestas que permiten construir conocimiento en la comunidad y con la comunidad. El que hoy esa propuesta pedagógica ya no sea una idea y que esté en los planes y programas de estudio, que esté en nuestros libros de texto, es algo de lo que nuestras maestras y nuestros maestros deben sentirse muy orgullosos. Es algo que debemos de celebrar y por eso yo empezaba diciendo, estamos en la fiesta de la educación, estamos en la fiesta de los libros de texto gratuitos, estamos en la fiesta de la nueva escuela mexicana.
Sí, porque justamente pasaba que hacían una fiesta, pero había un pastel para el profesor, gorritos para el profesor, globos para las profesoras, adornos, centros de mesa, así vivan las profesoras, pero no se les invitaba. Y luego se decía, ¿cómo no? Pues si es para ellos. Ah, ¿no vienen a la fiesta? Es que son, con todo respeto, unos pinches delincuentes, decía mi amigo Claudio X González, ¿no? Bueno, que va a ser mi amigo, no se la crea, ¿eh? No es mi amigo, No, por favor. es mi amigo. Pero digo, o sea, eso es fundamental. O sea, rescatar que forman parte de esto, que están ahí, que se les escuchó. Y yo sigo, la verdad, impresionado con la campaña. Ya regresaremos y hablaremos de la campaña que en contra, con esto que acabo de decir, de Claudio X González, por ejemplo. Pero quiero leerle un pedacito del patriarca de Grupo Azteca, del papá de Ricardo Salinas Pliego, un pedacito de lo que escribió en su libro para que se dé una idea más o menos de por dónde va la cosa. No se vaya de acá, estos pedazos manzanas. Estamos de vuelta y antes de darle la palabra, ¿con quién nos quedamos? Con Juan, ¿verdad? Quiero leerle lo siguiente, de puño y letra, de Hugo Salinas Price. Cabe mencionar que este libro es una autobiografía donde menciona cómo se hizo de esta empresa que se llama Electra, cómo empezó a vender electrodomésticos, cómo se volvió empresario, pero hay cosas que son importantes resaltar para que entendamos de por dónde viene el ataque y qué es lo que significa para ellos que un libro de texto gratuito como el que tenemos esté funcionando. Dice lo siguiente: publiqué artículos antiestatistas en Excelsior que reproducía el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales que dirigía Agustín Navarro Vázquez, con quien me asocié para financiar al grupo de choque Muro. ¿Qué era el Muro? El Movimiento Universitario de Reorientación. ¿Qué era esto? Era un grupo estudiantil de derecha financiado justamente, aquí lo está diciendo, por él y por otros empresarios, para combatir a las organizaciones estudiantiles de izquierda. Del Muro surgieron los halcones, por ejemplo, claro, y se nutrieron de otras partes, aquellos que funcionaban como golpeadores oficiales de la Dirección Federal de Seguridad y del Ejército Mexicano para torturar, asesinar y desaparecer activistas de izquierda. Siempre apoyé a Navarro Vázquez, dice, a quien la patria no le ha rendido el debido reconocimiento. En varias conversaciones me planteó la conveniencia de crear un grupo de choque de jóvenes a efecto de contrarrestar el terror de la izquierda entre estudiantes. Se llamaría Muro, por sus iniciales Movimiento Universitario de Renovadora Orientación. Lo más probable es que hubo varios que lo apoyaron, pero yo nunca supe quiénes más apoyaron a ese grupo, que resultó muy efectivo para darle a la izquierda una sopa de su propio chocolate. Muro tenía una casa ubicada en la avenida División del Norte, en donde practicaban artes marciales los muchachos. En una ocasión Muro decidió hacer una manifestación en la propia UNAM. Para asombro de la izquierda se quemó la efigie de Fidel Castro. Fue divertido. Tanto mi cuñado como yo estuvimos ahí. Él salió fotografiado en los periódicos al día siguiente, junto a la efigie en llamas. Para que se den una idea. Ricardo Salinas Pliego, a la hora de emprender esta campaña, vean lo que escribe su papá, creo yo que tiene mucho de él y por eso deberíamos de plantearnos qué es el comunismo para los Salinas Pliego, qué es una amenaza para los Salinas Pliego, porque bajo esta idea todos los que estamos aquí somos una amenaza para ellos. Entonces, ¿hacia dónde se debe de dirigir el profesor Juan? Hacia dónde, primero un indicador, decimos nosotros,
muy claro de esta confrontación es la certeza del plan, o sea, del programa, de la idea educativa, porque independientemente que cuando hablamos de educación hablamos de un asunto político, porque la educación va a formar esos ciudadanos, y lo decía muy claro Pablo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y entonces vamos en un camino. Hace unos días el noticiero reconocían, hoy tenemos que reconocer que este régimen sacó de la pobreza a 5 o 6 millones de personas, eso nunca había pasado. Se aumentó el salario mínimo y decían... Desde los 50 creo que son. Y entonces eso pasó. ¿Qué quiere decir? Que vamos por un camino. Por eso hoy, yo vuelvo a insistir, la disputa en este proceso educativo es la disputa de nación que queremos plantear. Y de ahí la necesidad de que también las autoridades, yo voy a decirlo, tengan que ponerse como al tono del proceso, porque un proceso de transformación se dice, viene así, pero no resulta así. O sea, va a resultar así como vino hoy con la autonomía, pero va a resultar mucho de la capacidad de los maestros de abajo, de organizarse, de emprender, porque aquí viene un asunto fundamental, ¿cómo desaprender tantos años? Exacto. Por eso te preguntaba, ¿hacia dónde tiene que dirigirse el profesor o la profesora? ¿Tiene que transformarse también, como en esta parte de la transformación de la educación, o ya está transformado? No, se tiene que ir transformando, pero a partir de este proceso tiene que caminar a un nuevo momento, es un movimiento social por la educación. O sea, porque yo creo que ahí sí exageramos mucho los maestros cuando pensamos que la educación es de los maestros y no. O sea, la educación es un programa, es un proceso social, ¿no? Yo mismo tengo hijos y tengo que ver cómo son educados en la escuela y tengo derecho a opinar. Por eso hoy hay una transformación en los proyectos y en el perfil de egreso. Si ustedes revisan el perfil de egreso de los últimos años, ¿qué era el primer rasgo? Saber leer y escribir, que era lo que la OCDE y todos los organismos internacionales dicen, que el alumno sepa leer y escribir. Hoy, ¿qué está en el primer rasgo? Que formemos ciudadanos, que recuperemos la dignidad de la persona. Y cuando hablamos es de todos, no solamente de los que votaron o no votaron, sino estamos hablando de todos, porque lograr una convivencia de un país en democracia es todos, o sea, los que tienen, no tienen. Por eso este proceso, que lo ha dibujado muy claro el gobierno, vamos a un proceso de bienestar, todos vamos a ir construyendo. Eso no es fácil, requiere construir una solvencia económica. De ahí que habría otro momento de discutir, bueno, ¿por qué vamos en la educación todavía tiene carencias? Ahí yo termino esta idea que a ver si retomamos. Tiene como 4 aristas muy claros. El derecho a la educación. O sea, viene muy claro ese planteamiento de este programa tiene que garantizar el derecho a la educación. Y hoy hay una discusión mayor, el derecho a aprender. Porque no basta con que el alumno tenga un maestro, aprende, y hoy tendríamos que preguntarnos, ¿y qué aprende? ¿Y para qué aprende el alumno? Y entonces el maestro hoy está desafiantemente llegando a que tiene que abrir las puertas de la escuela, y que cuando hace un proyecto, entonces tiene que escuchar al niño. O sea, el niño y entonces te pregunta el niño, oye, ¿por qué el cielo es azul? ¿Quién sabe eso? O sea, el niño de preescolar te hace preguntas muy así, concretas. Y entonces el maestro tiene que alejarse de que es el que sabe todo. Y tiene que investigar al mismo nivel de las cosas. Y cuando ustedes van a Paracho, por ejemplo, el domingo, ¿qué vemos en la plaza de Paracho? Miles de fórmulas matemáticas, en rebozos. Esa gente no fue a la escuela, pero sabe perfectamente que el color, la simetría, todo eso. Entonces el maestro... el conocimiento que decías, ¿no? Cómo lo separan, pero realmente está junto. Pero está junto, porque entonces a la señora que vende pescado en Paracho, que trae dos de sardinas y te hace el peso y te hace Tiene que saber matemáticas. Tiene que saber matemáticas. Y por eso hoy el conocimiento es un conocimiento que tiene que servir para la vida. Esta es una discusión que después de la pandemia hay una pregunta muy concreta. ¿Para qué sirve la educación? Cuando hoy nos estamos acabando el planeta. O sea, hay miles de gentes estudiadas y no para la contaminación, no para las fábricas. Entonces, ¿para qué sirve la educación? La educación
tiene sentido cuando sirve para eso, para dignificar a las personas, para vivir en democracia, entendiendo la democracia de las diferencias y la tolerancia de poder hablar. Por eso el paso que viene para que resulte es cómo los padres de familia se involucran en el proceso educativo. Y yo soy un panadero, pues voy a dar clases, voy a enseñar a los niños cómo hago mi cálculo, cómo hago las bolitas, cómo hago todo ese proceso de saberes. Y ahí hay un asunto que a la gente de la ciencia le hace cosquillas, ¿no? La experiencia. Porque el neoliberalismo lo que hace es homogenizarnos a todos. Y hoy no somos iguales, por eso está lo de la interculturalidad crítica. Hay una serie de elementos que nos permiten asegurar, yo lo vuelvo a recalcar así, no hay trampa. Hoy lo hacemos o lo hacemos, y entonces es entre todos, vamos a ayudarnos al que es. Yo veo los grupos y, por ejemplo, una escuela de Tancítaro ya hizo la planeación del año, en este enfoque ya de las cosas, una escuela secundaria técnica, y dirán ustedes, de Tancítaro, ¿y por qué no fue de Morelia? No, fue de Tancítaro, y entonces va a haber un lugar donde va a brotar una idea, otra idea, y entonces tenemos que irlas como ahora sí, como dice, copiando, asimilando, entendiendo que ninguna escuela va a ser igual. Claro. Vamos a ir a una pausa y regresamos para las conclusiones. Esto es Peras y Manzanas. Le vuelvo a leer un fragmento de mis años con Electra, de Hugo Salinas Price. Yo financié, más bien dicho pagué, todos los gastos para el sostenimiento de ese organismo que nunca llegó a organismo, porque no suscitó el más mínimo interés. Estuvo a cargo de Carlos Campos, buen amigo del licenciado Navarro. Aquí habla de cómo el Muro se plantea crear un partido nacionalista de corte pues fascista, y cómo un amigo del licenciado Navarro, es decir, Carlos Campos, es el encargado. En 1964 conocí ahí a un personaje muy interesante, el licenciado Jorge Siegritz. Siegritz, fundador del Partido Nacionalista Mexicano de efímera vida, quizá como palero subsidiado por gobernación, sería el organizador y Salinas Price, es decir, yo, el presidente. Electo en una convención en la que participé, y participó también Prieto Lawrence, a quien la revista Nacional le financió una publicación de acreditada tendencia neonazi. Hubo una entrevista con el secretario de Gobernación, Luis Echeverría Álvarez, y en ella se mencionó un subsidio para el partido, que no supe quién lo propuso. En eso tomé la palabra y ante la mirada incrédula del licenciado Echeverría, anuncié que el partido no requeriría de subsidio, que se bastaría solo. Inmediatamente comenzaron a salir noticias en los periódicos en el sentido de que estaba en disputa la presidencia del partido, que si era yo o era Alejandro Corral. Este Corral se pasó a las filas del establishment y se prestó para simular una escisión interna. En vista del problema, Gobernación nos retiró el registro al partido. Aventé la toalla. Entre lágrimas anuncié a los colaboradores en el partido que me retiraba, que no era posible para mí seguir erogando gastos ni entrar en pleitos, que veía serían mi tumba, y que renunciaba. Ahí acabó el partido. Así los Salinas Pliego. Quique. Pues a mí me queda como muy impactado, son partes de historia que de alguna manera ya sabemos, ¿no? Y me queda impactado esto con la articulación de lo que nos fueron conformando desde la academia. Aquí ya también se ha venido planteando, ¿no? Muchas veces, y bueno, por mucha historia, la historia reciente de México, bueno, reciente 40, 50 años, han sido dictadas de educación desde políticas nacionales, transnacionales realmente, ¿no? Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, OCDE, etcétera, etcétera, etcétera. Y que tiene que ver que desde el escritorio se dictaba cómo dar las clases, ¿no? Se dictaba la pedagogía, se dictaba la didáctica, y que ahora se está rompiendo. Pero finalmente que desde un escritorio, y lo digo con mucho respeto, algún doctor en educación, porque ahora todo el mundo habla de educación, ¿eh?
hay ingenieros que hablan de educación, hay biólogos. Espérame, yo entré al estudio y me puse mi bata de experto en educación, ¿eh? Sí, ahorita me voy a poner la de experto en racismo. Pero así, ¿no? Así está. Sí, a eso me refiero. Ahora todo mundo es experto en educación, ¿no? Y entonces encontrábamos gente que dirigía los planes y programas de estudio de educación que no sabía nada de educación. Porque evidentemente el corte era muy claro, ¿no? Era generar alfabetos funcionales. El maestro Juan lo dijo hace rato, ¿no? Tú tienes que cumplir cierto estándar, leer determinadas palabras por minuto, sacar determinadas operaciones, no se ocupa pensamiento crítico, no se ocupa que seas creativo, no se ocupa que seas empático, se ocupa que seas funcional, productivo y rentable. Y entonces ante eso, desde la educación habría que generar sujetos alfabetofuncionales, es decir, que supieran seguir al pie de la letra la instrucción sin necesidad de cuestionarla. Y el maestro Juan hace rato también puso los perfiles de egreso, no lo dijo así directamente, pero sí los puso, ¿no? Uno de ellos es que los jóvenes, los niños y los estudiantes se cuestionen a partir de qué es una vida digna, ¿no? Otra es generar pensamiento crítico. Otra es, y no lo digo yo, ahí están los perfiles de egreso, otra es generar que puedan pensar más allá de lo que dice la lección. Otra es generar procesos empáticos en la interculturalidad. Otra es generar procesos que tengan que ver con el rescate y el respeto de la naturaleza, es decir, no la sobreexplotación nada más, así como en aquí en las minas, ¿no? Es decir, los perfiles de egresos son, cuando menos para mí, son muy claros del sujeto que se trata de formar desde el pensamiento y la condición sociológica. Y lo que se trata de formar es no necesariamente que sean alfabetofuncionales, porque esos lamentablemente ya muchos somos hijos del neoliberalismo y lo venimos arrastrando, pero sí se trata de generar sujetos creativos, sujetos empáticos, sujetos críticos, sujetos que permitan el diálogo a partir de la diversidad de ideas, ¿no? Lo que trato de decir es que la función del docente, y lo digo con mucho respeto, está, como lo dijo el maestro Marcos, aquí en el centro, pero sí es una responsabilidad ética muy grande nosotros los que estamos en educación, asumir esa posibilidad que tenemos, porque incluso hablando desde teología de la liberación, es un acto de amor supremo. Los maestros estamos dispuestos a dar la vida por el otro sin esperar nada a cambio. Eso hacemos con los hijos de las comunidades, dejando quizá de lado a nuestros hijos. Entonces, es un papel completamente distinto. El otro era reproductor, el otro era generar alfabetos funcionales. Acá es empático, comunitario, crítico, creativo. Entonces me parece que el papel de la función docente a partir de la NEM, de la Nueva Escuela Mexicana, es fundamental desde el proyecto de nación. Es completamente distinto. Es un parteaguas, completamente. 20 segundos para conclusiones. 20 segundos, Marco. Claro que sí, pues llamarnos a las maestras y maestros a felicitarnos, a reconocer la Nueva Escuela Mexicana, a no caer en la tentación de estas provocaciones y demás. Todas las planes y programas han sido objeto de observaciones. No obstante, este ha sido el que ha tenido una observación mucho más virulenta, mucho más complicada, mucho más estigmatizada. No obstante, es el que ha presentado más pruebas, ha rendido más cuentas de cómo está bien hecho, y está bien hecho por maestras y maestros de México. Perfecto. Juan, sí, pues nada más invitar a la sociedad a incorporarse a la discusión. Al final, todos pasamos por una escuela. O sea, la escuela es el único espacio donde está toda la sociedad, hijos, abuelos, todo el mundo, la convivencia comunitaria. Por eso la escuela debe ser de todos y para todos. Gracias, Juan. Quique, 20 segundos. Yo creo que no podemos dejar de pensar en que la educación es transformadora. Por lo tanto, tomemos la dignidad, asumamos la ética y trabajemos con la comunidad. Perfecto. Gracias por haber venido, Quique. Gracias, amigo. Gracias, Juan. Gracias, Marco. Gracias. Es un honor tenerlos aquí y poder platicar de esto. Pues vámonos. Pretendimos analizar, exponer, debatir con peras y con manzanas el tema de los libros de texto gratuitos y el papel de los docentes en la actualidad y justamente dentro de la Nueva Escuela Mexicana. Yo soy Benjamín Mendoza Madrigal, muchas gracias por habernos visto y pues ya sabe, arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó